Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Peña y hoy hablaré acerca de un fenómeno económico, la escasez del oxígeno medicinal en los tiempos de la pandemia del COVID-19 en el Perú. Durante la crisis de la pandemia del COVID-19, el Perú enfrentó una grave escasez de oxígeno medicinal debido a la alta demanda de este producto. Este insumo era sumamente vital para tratar a pacientes con complicaciones respiratorias, por lo cual la demanda de este producto se disparó exponencialmente. Las pocas plantas de producción de oxígeno existentes en el Perú no cubría la demanda debido a la crisis, especialmente en regiones alejadas de Lima. Esto provocó un colapso en hospitales, largas colas para las familias, ¿no? Que buscaban oxígeno para sus familiares, que habían sido expuestos al virus, ¿no? Y un aumento drástico en los precios de este producto medicinal. En este contexto, desarrollaremos algunos puntos por el cual podemos ver este fenómeno económico de la escasez del oxígeno medicinal en Perú a través de este análisis. Primero, hay un punto de vista para poder entender qué escuela económica se relaciona con el fenómeno de la escasez del oxígeno medicinal en Perú. Podemos encontrarnos aquí con la escuela keynesiana. Como sabemos, la escuela keynesiana menciona o promueve la intervención del Estado en situaciones de crisis, ¿no es cierto? Y justamente es lo que vemos aquí en la pandemia del COVID-19. Hubo una crisis tan grande donde hubo un producto que escaseaba. Había mucha demanda de aquel producto y el mercado empezó a tener una crisis. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a un segundo punto. ¿Qué conceptos económicos se relacionan con este fenómeno? Primero, tenemos que entender que la base de esta crisis fue la escasez, ¿no es cierto? Ya que escaseó un producto a la muy alta demanda que tenía este, ya que debido a las personas que contraían el virus, muchas personas tenían necesidad de este producto. ¿Por qué? Porque como saben, el virus del COVID-19, cuando estaban en situaciones ya más graves, era necesario poder tratar a la persona con oxígeno medicinal. Otro punto que podemos ver aquí es la oferta y la demanda. Este es otro concepto. Como sabemos, esto rigió en el mercado peruano. Había mucha demanda y poca oferta de este producto, por lo cual ocurrió una crisis, un caos en todo el concepto de la pandemia del COVID-19. Otro concepto que podemos ver es el precio. Como sabemos, el precio justamente está regulado por la oferta y la demanda. ¿Y qué pasó con el precio del oxígeno medicinal? Este que en tiempos normales no superaba los 1.000 soles, en tiempo de crisis de la pandemia del COVID-19 llegó a costar hasta 5.000, hasta 6.000 soles. Ahora, otro concepto que podemos ver es la falla del mercado, ¿no? Hubo un fallo en el mercado, ya que el mercado no pudo administrar el suficiente producto para la demanda tan grande que había. Por lo tanto, generó una crisis en demanda exorbitante del oxígeno medicinal. Por otro lado, también podemos ver el concepto de la intervención del Estado, ¿no? Porque el gobierno debía intervenir con regulaciones que permitieran más apoyo, ¿no? Como más plantas productoras de oxígeno, de abastecimiento, oxígeno medicinal de otras partes del mundo, y de esa manera tener políticas para poder disminuir la crisis que tenía el Perú con respecto a la pandemia del COVID-19. Como sabemos, el Estado tardó mucho con respecto a este producto para poder facilitarlo, y ni qué decir de que no había control por el tema de la respuesta en que este producto se daba. Había muchas personas que revendían, ¿no? Y de esta manera el precio empezó a elevarse incluso mucho más. Un tercer punto que podemos ver también es el análisis macroeconómico. Desde el punto de vista macroeconómico, cómo se vio el impacto de la escasez del oxígeno en la pandemia del COVID-19 aquí en Perú. Primero, el impacto en la salud pública. Como sabemos, la salud pública ya era muy precaria en el Perú, pero con la crisis se incrementó más todavía. Y pudo verse de que habían varios puntos que eran muy críticos en nuestro sistema de salud pública. A pesar de que muchos
muchos intentos del gobierno para poder disminuir esta dificultad, no lograron combatirla y a las finales muchas personas llegaron a morir a causa de esta escasez. También hubo mucho gasto público. Ese es otro sistema macroeconómico que podemos ver, el gasto público, ya que el Perú empezó a comprar o abastecerse de varios tipos de cosas. Incluso también se establecieron varias plantas de oxígeno, pero aún así no pudieron abarcar toda la gran demanda que ocurría en todo el Perú. Ahora, también podemos ver la desigualdad regional de vista más amplia, ¿no? Ya que en el caso de Lima hubo una crisis, pero eso no era nada comparado a lo que pasaba en las regiones, porque si acá había escasez, en provincias, en algunos lugares, ni siquiera había acceso a este producto, por lo cual los enfermos incluso venían, o las familiares venían con sus enfermos acá a Lima para poder tratarse, y aumentaba la crisis justamente acá en Lima metropolitana. También vemos la inflación sectorial. Como sabemos, después de que pasó esta crisis, llegó un tema de inflación porque las personas incluso llegaron a sobreendeudarse para poder suplir con este producto. Muchas personas llegaron a tener una economía muy deplorable después de que pasó la pandemia. Por eso, desde una vista macroeconómica, fue un golpe muy duro, no solo de salud, sino también económico, la pandemia del COVID-19. Por cuarto punto, podemos ver el análisis microeconómico. Desde el punto de vista de la microeconomía, se pueden observar decisiones individuales y empresariales. Con respecto a las empresariales, podemos entender acerca de los productores, aquellos que eran intermediarios con respecto a la gestión del oxígeno medicinal, ¿no es cierto? Habían muchos proveedores de este producto, por el cual tuvieron una dificultad muy grande, ya que tenían que decidir a quién venderle, ¿no? Algunos incluso por empatía no subieron los precios, ¿no? Como hemos visto en las noticias. De igual manera, no cesaron las largas colas que hubo por la gran demanda que había de este oxígeno medicinal, de este producto. Pero fue un gran golpe para las empresas, ya que tenían que no solo suplir de esta sobre demanda, sino también cómo iban a traer este producto nuevamente, ya que el mercado internacional de este producto también había subido y también estaba escaseando. Ahora, con respecto a los consumidores, ¿no? Las familias, muchas familias debieron sacrificar su propia economía para poder suplir el bienestar de su familiar. De esta forma, a largo plazo, hubo una gran crisis económica en cada uno de los sectores de las familias peruanas. Ahora, el mercado informal también se estableció, ya que hubo una gran demanda y los mercados legislados no podían suplir esta necesidad básica del oxígeno medicinal, muchos mercados informales surgieron donde el precio se elevaba sobremanera y donde personas lucraban con este hecho. Ahora también podemos ver el comportamiento del consumidor a largo plazo. Muchas personas optaron por otras necesidades. Empezó a cambiar la mente de la persona que había pasado por esta crisis. Enfatizaban más el tema de la salud y una vivienda, ya que eran lo más importante justamente lo que habíamos pasado en la pandemia. Por lo tanto, el pensamiento del consumidor final cambió con respecto a los productos que se vendían en todo. En conclusión, podemos ver que la escasez del oxígeno medicinal durante la pandemia del COVID-19 en Perú evidenció una profunda debilidad estructural en el sistema de salud y en la capacidad del mercado para responder a una emergencia sanitaria. Este fenómeno económico, explicado por conceptos como la escasez, el fallo del mercado, la intervención estatal, generó consecuencias graves como el aumento de la mortalidad y la desigualdad en el acceso de los bienes esenciales como el oxígeno medicinal. Desde una mirada económica, tanto macro como micro, se resalta la importancia que tiene que tener el Estado con un rol activo en planificación y en políticas estratégicas, especialmente en contexto de crisis, para evitar que haya personas que lucren con la vida de otras personas y que vayan en contra del bienestar de la población. Como reflexión crítica, podemos mencionar que el Estado no manejó de mejor manera la crisis de la pandemia, lo cual formó un caos en la gestión de esta misma.
podemos evidenciar una falta de políticas de Estado y de análisis económico que nos hubieran servido de ayuda para poder contrarrestar esta gran crisis que fue la pandemia del COVID-19. De esta manera, de esta manera podemos evidenciar el análisis económico con respecto a la escasez del producto del oxígeno medicinal en la pandemia del COVID-19 en Perú. Muchas gracias.